Buen día, nosotros somos María Guadalupe Romero Sotero, Francisco Javier Gallardo Martínez, somos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco de la carrera de Ingeniería Electrónica. y vamos a presentar un resumen acerca de las máquinas eléctricas. Ok, el primer tema son los transformadores. ¿Qué es un transformador? Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía eléctrica alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción magnética. Aquí tenemos la simbología de un transformador con núcleo de hierro. Partes de un transformador. Un transformador básicamente está constituido por dos partes esenciales. Una que es el núcleo, el cual tiene la particularidad de aprovechar casi al máximo el flujo magnético, evitándose las pérdidas por dispersión, y normalmente es de algún material ferromagnético, ya sea acero laminado, hierro fundido o acero fundido. Y por otra parte, las bobinas, también llamadas devanados. El devanado primario, que será al que se le aplicará una fuerza electromotriz de entrada. Este devanado normalmente estará conectado a la fuente de voltaje de corriente alterna. Y el devanado secundario, que será el que reciba lo que induce el devanado primario, el cual se conectará a una carga. Principio de funcionamiento. El funcionamiento de los transformadores, como ya se ha mencionado, se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Esto quiere decir que al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras del devanado primario y el secundario, y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina como relación de transformación. La relación de transformación indica el aumento o decremento que sufre el valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Ley de Ohm para circuitos magnéticos. La ley de Ohm que conocemos para circuitos eléctricos también puede ser adaptada a los circuitos magnéticos. Dicha relación entre circuito magnético y eléctrico es la siguiente, en donde Φ es el flujo magnético en circuitos magnéticos y es equivalente a la corriente en circuito eléctrico. F es la fuerza magnetomotriz, que será igual al voltaje de entrada de corriente alterna. Y R, que es la reluctancia. En circuitos magnéticos, la reluctancia es la oposición al flujo magnético que ofrece el material del que está hecho el núcleo. Esto en circuitos eléctricos sería lo mismo que la resistencia. Ley circuital de Ampère. En un transformador, la corriente del devanado primario y del devanado secundario están relacionadas por la ley circuital de Ampère, la cual habla de la relación de un campo magnético estático con la causa de dicho campo, es decir, con una corriente eléctrica estacionaria, y apoyada también en el número de vueltas en cada uno de los devanados. Para estos análisis se utilizan las leyes de Kirchhoff, como podemos ver en la siguiente ecuación. La suma de los voltajes en cada uno de los devanados, que están dados como la fuerza electromotriz multiplicada por la corriente que incide en ellas mismas, es igual a una fuerza magnetomotriz mayor. La ley circuital de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Transformadores trifásicos. La energía eléctrica trifásica puede ser transformada mediante tres transformadores monofásicos a un solo transformador trifásico.
En la transformación trifásica, los transformadores constan de elementos primarios y secundarios que se pueden conectar ya sea en conexión delta o en conexión estrella, así como también en varias combinaciones, ya sean delta-delta, delta-estrella, estrella-delta y estrella-estrella. El siguiente tema son los motores. ¿Qué es un motor? Un motor eléctrico es una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. Hay muchos tipos de motores eléctricos. Los tipos más comunes son los siguientes. Motores de corriente continua. Son motores de costo elevado y, además de eso, precisan una fuente de corriente continua, a un dispositivo que convierta corriente alterna común en corriente continua. Motores de corriente alterna. Son los más utilizados porque la distribución de la energía eléctrica está hecha normalmente en corriente alterna, y de estos sus principales tipos son: motor síncrono, funciona con velocidad fija, o sea, sin interferencia del deslizamiento, utilizado normalmente para grandes potencias. Motor de inducción, funciona normalmente con una velocidad constante, que varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran simplicidad y robustez, además de un bajo costo, es el motor más utilizado de todos, siendo adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas. Partes de un motor eléctrico. Una de las partes principales de un motor es el estator. El estator constituye la parte fija del motor. Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se puede mover mecánicamente, pero sí magnéticamente. Algunos tipos de estatores son los siguientes: estator de polos salientes y estator ranurado. Rotor. Constituye la parte móvil del motor. El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero que forman un paquete y pueden ser básicamente de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes o rotor de jaula de ardilla. Carcasa. La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser totalmente cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones, de tipo sumergible. La base. La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor, y pueden ser de dos tipos: base frontal y base lateral. Caja de conexiones. Generalmente los motores cuentan con una caja de conexiones, que es el elemento que protege a los conductores que alimentarán al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pueda dañarlos. Cojinetes. Se utilizan para sostener y fijar los ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales: cojinetes de deslizamiento. Operan basándose en el principio de la película de aceite, esto es, que existe una delgada capa de lubricante entre el eje y la superficie de apoyo. Cojinetes de rodamiento. Se utilizan preferentemente en lugar de los cojines de deslizamiento por varias razones. Algunas de ellas es que tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. Son compactos en su diseño, tienen una alta precisión de operación, no se desgastan tanto como los cojinetes del tipo deslizante, se reemplazan fácilmente debido a los tamaños estándares. Placa de características. Toda máquina eléctrica posee una placa de datos adherida a ella, por lo general en la misma caja de conexiones. En ella se encuentra información acerca de la denominación de tipo y del fabricante. Escobillas. Las escobillas son el punto por donde entrará la corriente hacia los embobinados.
Principio de funcionamiento. Un motor funciona básicamente a base de campos magnéticos. Cuando una bobina es recorrida por una corriente eléctrica, es creado un campo magnético orientado conforme al eje de la bobina, siendo de valor proporcional a la corriente. Cuando un devanado trifásico es alimentado por corrientes trifásicas, se crea un campo giratorio. Este campo giratorio creado por el devanado trifásico que existe en el estator induce tensiones en las barras del rotor, que por estar cortocircuitadas generan corriente y, consecuentemente, un campo en el rotor de polaridad opuesta a la del campo giratorio del estator. Como campos opuestos se atraen y como el campo del estator es rotativo, el rotor tiende a acompañar la rotación de dicho campo. Se desarrolla entonces en el rotor un conjugado motor que hace que el mismo gire, accionando la carga. Este conjugado se conoce como par de giro. El par de giro es la fuerza que se necesita para que el rotor produzca un movimiento giratorio. Máquinas asíncronas. Componentes de las máquinas eléctricas. En el estator se genera un campo magnético rotatorio, el cual se conduce en gran parte hacia un núcleo de hierro. Para ello se necesitan varios devanados por los que circula la corriente y un paquete de chapas de estator. El rotor se monta sobre el eje del motor, el cual transmite el par de giro a la máquina de trabajo. Existe una gran variedad de formas de diseño de rotores, las cuales determinan el tipo y las características de servicio de la máquina de corriente trifásica. Por ejemplo, con y sin devanados, con y sin anillos colectores, rotor de jaula de ardilla y de imán permanente. El rotor en cortocircuito consta básicamente de tres componentes. 1. Un paquete de chapas para dínamo aislados entre sí, con cavidades preparadas para el alojamiento de las barras del rotor. 2. Aluminio, material con el que se construyen las barras del rotor y los anillos de cortocircuito. 3. El eje. El rotor con anillos colectores gira asincrónicamente con la frecuencia de la red. La energía se transmite al rotor por las escobillas de carbón y los anillos colectores. Los devanados del estator se denominan con las letras U, V, W y los devanados del rotor con las letras K, L, M. Son especialmente aptos para aplicaciones pesadas, como accionamiento de cintas transportadoras y de excavadoras, accionamientos de máquinas trituradoras, plantas de cemento. El rotor en cortocircuito posee un devanado en forma de barras individuales, que se unen en la parte frontal por medio de los anillos en cortocircuito. Desde el exterior no existe ya acceso al devanado del rotor y por lo tanto ninguna posibilidad de influir en el comportamiento de operación. El rotor con anillos colectores, al igual que el estator, presenta un devanado de corriente trifásica real, el cual en los diseños trifásicos convencionales se encuentra conectado en estrella. Las terminales del devanado de corriente trifásica rotatorio están conectados a anillos colectores, sobre las que se encuentran las escobillas de carbón. Máquinas síncronas. El campo del estator de una máquina sincrónica se genera con corriente trifásica. Los rotores de las máquinas sincrónicas poseen polos salientes y la mayoría de las veces anillos colectores. El principal campo de aplicación de las máquinas sincrónicas se encuentra en los generadores de energía eléctrica y los accionamientos con elevada precisión de marcha. En operación normal, las máquinas sincrónicas funcionan de manera sincrónica con la frecuencia de la red. Los devanados del estator se identifican por medio de las letras U, V y W. El devanado del rotor se identifica por medio de las letras F1 y F2. Las máquinas sincrónicas se distinguen por un buen factor de potencia y un alto rendimiento. El par de giro es proporcional al ángulo de desfase. Los tipos de rotores que se encuentran en las máquinas sincrónicas son los rotores de polos salientes y los rotores de polos no salientes. La velocidad de giro de las máquinas sincrónicas se puede variar por medio de la frecuencia de la red F1 y por medio del número de pares polares. Para la sincronización con la red se deben cumplir las siguientes condiciones. 1. Tensión del generador igual a la de la red. 2. Frecuencia del generador igual a la de la red. 3.
idéntica posición de fase del generador y la red. En función de la intensidad del campo magnético de rotor, se pueden producir los siguientes casos. Campo del rotor más intenso que el del estator. La máquina sincrónica se encuentra sobreexcitada y se comporta como un condensador, es decir, consume potencia reactiva capacitiva y suministra potencia reactiva inductiva. Campo del rotor menos intenso que el del estator. La máquina sincrónica se encuentra subexcitada y se comporta como una inductancia, es decir, consume potencia reactiva inductiva y suministra potencia reactiva capacitiva. Las casillas de la placa de características tienen el siguiente significado. 1. Indicación del fabricante. 2. Denominación del tipo. 3. Motor de corriente trifásica para conexión en circuito delta o estrella a una red de alimentación trifásica. 4. Motor sincrónico. 5. Velocidad nominal de giro. 6. Tensión nominal del devanador de excitación. 7. Corriente nominal del devanado de excitación. 8. Lugar de fabricación. 9. Frecuencia nominal. 10. El coseno de Phi describe la relación entre la potencia activa y la aparente. 11. Corriente nominal del devanado del estator en circuito delta o estrella. 12. Clase de aislamiento. 13. El tipo de protección IP describe la protección contra la penetración de líquidos y cuerpos extraños. 14. Norma DIN diagonal VDE de acuerdo con la que se ha fabricado el motor. 15. Tensión nominal del devanado del estator en circuito delta o estrella. 16. Potencia de la que se dispone en el eje. Máquinas de reluctancia. El concepto de reluctancia se emplea para designar la resistencia magnética que el rotor opone al campo electromagnético. Las máquinas de reluctancia pertenecen a la familia de las máquinas de corriente trifásica. En operación normal, las máquinas de reluctancia trabajan de manera sincrónica con la frecuencia de la red. El motor de reluctancia se distingue por un pésimo factor de potencia. El par de giro es proporcional al cuadrado de la corriente. Los devanados del rotor se identifican con las letras U, V y W. La placa de características de una máquina de reluctancia contiene las siguientes casillas. 1. Indicación del fabricante. 2. Denominación del tipo. 3. Motor de corriente trifásica para conexión en circuito delta o estrella a una red de alimentación trifásica. 4. Motor de corriente trifásica. 5. Velocidad nominal de giro. 6. Potencia disponible en el eje. 7. Lugar de fabricación. 8. Frecuencia nominal. 9. El coseno de Phi describe la relación entre la potencia activa y la aparente. 10. Corriente nominal del devanado del estator en circuito delta o estrella. 11. Clase de aislamiento. 12. El tipo de protección IP describe la protección contra la penetración de fluidos y cuerpos extraños. 13. Tensión nominal del devanado del estator en circuito delta o estrella. 14. Norma DIN diagonal VDE de acuerdo con la que se ha fabricado el motor. El principal campo de aplicación de las máquinas de reluctancia se encuentra en los accionamientos de alta precisión de marcha y los accionamientos con altas velocidades de giro.